No lo conozca, a un joven historiador venezolano, Ángel Rafael Almarza Villalobos. El niño consentido de Inés Quintero en la Universidad Central de Venezuela, donde hizo el pregrado y la maestría, y en de alguna manera es discípulo de Elías Pino Iturrieta, es decir, los que no pudieron llegar. Y luego se fue a la UNAM, donde se graduó como doctor en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es profesor en el Instituto de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Sigue siendo venezolano a pesar de todo, aunque ya puede navegar con pasaporte mexicano, y hoy nos va a ofrecer la conferencia de cierre de la jornada académica, que le ha puesto el título de ¿Cómo fue que los constituyentes de Colombia se decantaron por un gobierno popular, electivo y representativo? Ángel, muchas gracias por venir de Michoacán a acompañarnos. Ha sido como un hijo para mí. Hicimos el primer libro, lo hicimos juntos, el primer libro de Ángel, en el 2010, cuando empezamos a hacer las instrucciones que se dieron a los diputados que tenían que ir a España y que no fueron. Pero es un documento maravilloso y juntamos documentación venezolana y granadina de muy buena calidad. Ángel, me da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias, Armando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y que puedan tomarse estos minutos, bueno, una hora, aunque voy a procurar ser mucho más corto para poder conversar, que ustedes planteen algunas dudas, algunas preguntas. Traté de organizar una conferencia más bien didáctica, aunque hay mucha información en las láminas, sobre todo hay algunos cuadros comparativos que me gustaría que pudiéramos revisar con algo más de calma. El título, como ustedes sabrán, es muy en la onda de este congreso, hacer algunas preguntas, como bien nos hacemos los historiadores. Y en este tema del gobierno representativo, no voy a trabajar solamente Cúcuta o solamente Colombia, sino voy a hacer una retrospectiva desde 1809, 1808 hasta 1821. Hay algunos elementos que quiero que podamos conocer, algún pequeño contexto también, aunque la gran mayoría de ustedes conoce perfectamente el contexto de la crisis española, de la guerra de independencia y sobre todo del inicio de la guerra de independencia y todo el desarrollo que se da. También trabajo algunas ideas con respecto al concepto de representación, al concepto de ciudadanía, aprovechando también que el doctor Javier Fernández Sebastián hizo parte de esa conferencia. Entonces, bueno, aquí vamos a ver una recapitulación de temas como representación política, ciudadanía, soberanía. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Como se los dije al comienzo, pretendo que sea algo más bien didáctico e informativo, ¿ok? Espero que los que estén atrás puedan ver con detenimiento algunas de las láminas que vamos a hacer, porque tengo un par de citas importantes que tenemos que trabajar. Esa primera cita es de José Félix Blanco, de 1820. A mí me parece una de las expresiones o ideas o conceptos en torno a la representación más interesante que hay en estos años de 1820. José Félix Blanco, el coronel, que también era sacerdote, recuerdo que también fue diputado a Angostura y fue diputado también al Congreso de la Villa del Rosario. Él se encargó de hacer las elecciones en las misiones del Caroní en 1820. Y después que tuvo que hacer una queja, tuvo que volver a hacer las elecciones, él hace una crítica buenísima al tema de la representación política. Y aquí la tenemos. Vamos a leerla brevemente. La sola y verdadera base del sistema representativo es la igualdad de derecho. Cada ciudadano tiene derecho a un voto, y no más, en la elección de sus comisionados. Ni el rico con su fortuna respecto al pobre, ni el sabio con sus talentos sobre el ignorante, ni el cortesano por su influjo y relaciones en comparación del aldeano. Ninguno de los primeros tiene más derecho para votar o ser elegidos que los segundos. Y siempre que haya más ley, reglamento o disposición que de algún modo acuerde a los unos la capacidad de anular a los otros del ejercicio de tal derecho, será inicua, como fundada sobre el bárbaro derecho de la fuerza. Claro, para nosotros esta idea en la actualidad, en el 2021, se nos hace muy normal, obviamente. Igual todavía con el tema de la representación, con el tema de la ciudadanía, hay muchísima desigualdad, en fin, eso obviamente lo podemos discutir,
Pero trasladémonos a hace 200 años y que se plantee una idea tan clara, tan clara, tan directa en torno a la representación. Obviamente es un choque, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Veníamos de 300 años de experiencia monárquica, donde la desigualdad era parte del día a día. No es que aquí de repente, con la Constitución de Angostura o con la Constitución de la República de Colombia del 21, eso se elimina. Obviamente todo esto es un proceso, es una transformación, es una modificación que todavía hoy día seguimos viviendo, con el tema de alcanzar la igualdad. Pero que se plantee esto hace 200 años nos hace, sobre todo, pensar de una generación tanto de civiles como de militares, de hombres, de mujeres que estaban pensando el tema de la representación, estaban pensando el tema de la ciudadanía y de la soberanía. Por eso siempre quiero que podamos tener estas ideas un poco más fuertes. En 1823, y Javier Fernández Sebastián en la primera conferencia habló de este libro de Vicente Rocafuerte, de El ensayo político del sistema colombiano popular electivo y representativo, es el que más conviene a la América independiente. Es un tratado genial, tiene muchísimos documentos de Estados Unidos, también está documentos sobre Colombia, y ahí hay varios elementos que vale la pena rescatar en torno al tema que estoy tratando de responder hoy, desde la primera de la pregunta. El primero tiene que ver con que Rocafuerte creía fuertemente, bueno, Rocafuerte y toda esa generación de los años 20, creía fuertemente en el tema de la propaganda política como creadora y formadora de ciudadanía. Este libro y todo ese tipo de material que se da tanto en la prensa, en panfletos, en libros, en discusiones que se dan en las calles, tienen esa intención. Tenemos que pensar que en ese momento, yo insisto mucho en eso, estamos practicando, estamos poniendo en práctica la experiencia representativa, la experiencia de la ciudadanía. Eso era algo nuevo, siempre les voy a insistir en ese punto. El otro, la intención de Rocafuerte con este libro era persuadir a los americanos de que la monarquía no era la vía. La vía que se quería era la grandísima utilidad del sistema popular electivo y representativo. Colombia, el sistema colombiano, el sistema que se establece en la Villa del Rosario en 1821, es un modelo a seguir. Sabemos que va a ser un fracaso, pero obviamente cuando se lo están planteando en 1821 no están apostando por eso, están apostando porque va a ser un modelo exitoso. La cuestión es que nosotros, obviamente sabemos cuál es el fin de la historia, cuál es el fin de la película, y obviamente empezamos a hacer algunas visiones o valoraciones. Otra idea que se mantiene en Rocafuerte y en esa generación, por eso es que traigo a Rocafuerte, porque me parece un modelo bastante seguido para la época, es que no teníamos que copiar modelos constitucionales. No el español, que era una gran referencia, no el norteamericano, no el francés, teníamos que buscar nosotros mismos nuestra experiencia, nuestra búsqueda. ¿En qué? Estamos buscando el espíritu, esencia de las instituciones y no contentarnos con solo su apariencia, eso era en parte. Aquí hay otra cita también muy buena de Rocafuerte que quiero rescatar. Para Rocafuerte, el sistema colombiano, que estamos hablando del que se establece en la Constitución en torno a la representación, era quizás el único que conviene a nuestro clima, a nuestra escasa población, a nuestra riqueza, a nuestro índole y a nuestro estado de civilización. Para Rocafuerte, el sistema colombiano popular, eso es una cita también de su libro, el sistema colombiano popular, electivo y representativo es el único que puede fijar en América el verdadero equilibrio político, que contrariando las ridículas máximas del dogma de la legitimidad europea, es decir, la monarquía, asegure a esa preciosa parte del globo el primer rango en el mundo civilizado, haciendo que por sus principios liberales llegue a ser el asilo de la virtud, la bienhechora de la especie humana, la prometedora de la felicidad universal y la verdadera patria de la filosofía, de la tolerancia religiosa y la libertad política. Un poco más adelante continúa. Que el sistema colombiano es el único que conviene a las luces del siglo y a la situación actual de la América independiente. A mí me parece también, al igual que esa cita de Blanco, la que les comenté en 1820, esta cita de Rocafuerte en su libro de 1823 nos dice muchísimo. ¿Okay? Es importante eso. Creo que el doctor Lomné va a plantear algunas cosas en su conferencia. El modelo colombiano, la República de Colombia en sus primeros años, fue un modelo y causó un impacto impresionante, no solamente en Hispanoamérica, sino también en Europa. La representación como factor de legitimidad
tenemos que plantear algunos elementos. Primero, como les dije, desde la crisis de la monarquía en 1808-1809 hasta 1821, que es lo que estoy trabajando específicamente para esta conferencia, fue un debate que no perdió vigencia. Eso es muy importante entenderlo. O sea, cuando los diputados se reunieron aquí en la Villa del Rosario de Cúcuta para plantear el tema de la representación de la ciudadanía, de la Constitución, de la soberanía, en fin, ya teníamos una experiencia previa. Teníamos un poco más de 10 años. Esa es parte de la respuesta que yo vengo a plantearles en esta conferencia. No es que a ellos se les ocurrió de repente, sino que hay un proceso no tan lento, sumamente rápido, muy violento, en medio de la guerra, donde se pudieron experimentar todos estos escenarios, estos ejercicios. Algunos fracasaron, algunos fue un desastre, otros les fueron mejor que otros. Y bueno, esas son algunas cosas de las que quiero que podamos hablar. Como ustedes saben, el colapso de la monarquía obviamente nos llevó, después de un proceso sumamente complicado de las guerras de independencia, de las disputas de la independencia, como le dice Germán Carrera Dama, a la formación de esos nuevos estados nacionales. Un gobierno popular y representativo, en líneas muy generales, ¿cómo se define? Es el modelo, el gobierno, en donde los ciudadanos confían a través de complejos mecanismos electorales, porque sí eran complejos, a sus representantes el ejercicio del poder y la redacción de las leyes que regulan y articulan esas relaciones que tienen con el Estado. A lo largo de este congreso hemos podido hablar y profundizar en muchísimos temas relativos a eso. Hablemos un poquito de la soberanía. Como ustedes saben, el primer problema que se llega a plantear con las abdicaciones de Bayona en 1808 y después todo lo que se va dando es, bueno, ahora los soberanos somos nosotros, son los pueblos. Es el tema de la retroversión de la soberanía. Obviamente no voy a profundizar en eso. Entonces, ¿cuál es el gran problema que se plantea? Bueno, ¿cómo vamos a representarlo? ¿Cómo vamos a ejercerlo? A través de la representación. Ese problema de la representación política, ¿qué significa? El qué, quién y cómo se representa, cuáles son sus formas y su naturaleza. Esto es un tema crucial. Insisto, cuando llegamos a 1821, hace 200 años, veníamos con una experiencia muy amplia. Y obviamente nos podríamos ir a experiencias previas, a la experiencia de la Revolución Francesa, a la experiencia norteamericana, a la inglesa también, pero también a las formas estamentales o a algunos reglamentos electorales que también se tenían con respecto durante la monarquía española. Obviamente esto es un momento en la década de los 10, la década de los 20 del siglo XIX, donde se da esa fundación de la política moderna. El cambio se centró en el problema de la representación política y obviamente eso originó un intenso debate del que hoy estamos tratando de hacer una síntesis. Aquí se plantearon y discutieron, como también lo mencioné, los conceptos centrales del sistema estamental, sobre todo al principio de la crisis española, de la guerra de independencia, y obviamente eso originó progresivamente las renovadas y modernas concepciones de la representación, la ciudadanía y la participación política. Bueno, como ven, antes que se me vaya a pasar eso, yo tengo en cada una de las láminas algunas representaciones, son mapas de la época, de la década de los 20. ¿Okay? Hablemos un poquito de representación. Hay un punto importante que a veces descartamos los historiadores. Lo bueno es que en los últimos años estamos tratando de tener mucho más cuidado en eso. Y es que si estudiamos las elecciones insurgentes, nos quedamos con esa. Si estudiamos las monárquicas, nos quedamos con esa. Y no. Aquí hay una cosa que creo que no se ha mencionado, por cierto, y es que las elecciones para el Congreso de la Villa del Rosario, y cuando está la instalación y todo el desarrollo del Congreso de la Villa del Rosario, también se están dando en los espacios monárquicos las elecciones del trienio liberal, las elecciones dentro de la monarquía liberal española. La convivencia de esas dos experiencias, eso enriquece muchísimo. Otro punto también, creo que lo mencionaron hoy en la mañana, es que durante ese momento en lo que se están haciendo las elecciones en el año 20 para el Congreso de la Villa del Rosario, para la elección de diputados, se estaba también tratando de firmar los tratados de Trujillo. Ya van a ser hasta noviembre del 20 cuando se logran dar. Eso también le dio cierta tranquilidad al territorio ya colombiano para poder realizar las elecciones.
Ahorita vamos a profundizar un poquito con ese tema, porque la ampliación del voto con respecto a las elecciones del Congreso de Angostura fue muy significativa y es el proceso electoral más grande que se había dado hasta el momento y creo que va a tardar en poderse dar. Aquí lo importante que quiero destacar es que el impacto y la trascendencia que tuvieron ambas experiencias, tanto la monárquica como la insurgente, forma parte de este debate y parte de las experiencias que se están dando. No podemos olvidarnos de la experiencia monárquica, que a veces casi siempre nos olvidamos de la otra historia. Las leyes electorales son fundamentales, y eso es lo que yo he estado estudiando en los últimos años, son fundamentales para entender, para comprender todo el tema de la transformación de la noción de vecino a ciudadano. Ahorita lo vamos a ver con unos cuadros comparativos que hice para esta ocasión. En la concepción de la soberanía y sobre todo en la mutación semántica que se produjo en la manera de concebir la representación. Recuerden que en cuestión de 10 años cambiamos de una representación de antiguo régimen a una más moderna, a una moderna dentro de un sistema republicano. Entre 1809 y 1816, como ustedes sabrán, se hicieron diferentes experiencias, tanto en el espacio monárquico como insurgente, que obviamente sirvieron para esta experiencia que nos reúne el día de hoy. Obviamente ya en el 16, cuando llega Murillo con el ejército expedicionario, obviamente se acaba cualquier tipo de experiencia y no será hasta 1818 cuando Bolívar, desde Angostura, llama nuevamente a elecciones como tal, al Congreso. Y es precisamente, aunque no quería mencionarlo, porque eso es una mesa que van a trabajar mañana, Juan Germán Rosia es uno de los grandes pensadores, o por no decir el pensador de los redactores de estas leyes de elecciones. Entremos un poquito más en materia con el tema de Colombia la Grande, como me gusta llamarla a mí. A mí no me gusta llamarla Gran Colombia, me gusta más usar un concepto que se manejaba en la época. Uno de los elementos más importantes que tenemos que destacar con Colombia, y son parte de las tesis que yo he estado sosteniendo en los últimos años con mis investigaciones, es que en Colombia se puso en práctica por primera vez y de manera exitosa los mecanismos para institucionalizar los ideales de la revolución de independencia, bajo un modelo precisamente popular y representativo. Sabemos que al final fracasó, pero aquí se dio de manera exitosa y duró durante una década esa experiencia. Y creo que esos son elementos que tenemos que rescatar. La idea que imperó, como ustedes saben, fue establecer un régimen de elección indirecta, no así en Angostura, ahorita lo vamos a ver, que Angostura por la situación política y sobre todo militar se hicieron elecciones directas. Aquí no, aquí son elecciones de segundo grado. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué era lo que se buscaba? Tratar de darle orden a este desastre. O sea, que no era nada fácil, sobre todo después de una década de guerra y sobre todo una sociedad que no estaba acostumbrada a movilizarse políticamente en este sentido. Y lo otro, que también es un elemento importante a destacar, es que lo que se buscó fue desmantelar el sistema monárquico. Como lo dije, si ahorita nos ponemos estricto con el tema de los años, ahorita tenemos 200 años de experiencia republicana, para ese momento se tenía una experiencia de 300 años. Teníamos que desmantelar ese sistema, esa cultura política, y sí considero, que eso lo voy a decir en las reflexiones finales, que se dieron algunos pasos importantes. Esos son otros de los elementos que creo que vale la pena rescatar. Esto es un periodo de transición política, existió una intención muy fuerte de las élites políticas y militares en transformar la comunidad política a través de un nuevo modelo de ciudadanía. Ahorita vamos a hacer una breve comparación, por ejemplo, vamos a ver porque son unos cuadritos relativamente pequeños, un cuadro comparativo de los reglamentos electorales. Lo que quiero que podamos ver aquí, y ese ejercicio se lo dejo a ustedes también, es ver las diferencias y las similitudes y de alguna manera la transformación que se da. Tenemos el caso de la Junta Suprema Central, estos son reglamentos electorales. El primer reglamento, que es de 1809, después hay una impugnación de Caracas, como siempre los caraqueños impugnaron. Hay un nuevo reglamento que hay algunas diferencias, después viene la convocatoria a las Cortes Generales en el 10 y como contraste la convocatoria al Congreso de Venezuela. Este Congreso de Venezuela se hizo dentro de un espacio monárquico todavía, ¿ok? Lo primero que me gustaría destacar es, bueno, ¿quiénes participaban?
En líneas generales, en la Junta Suprema Central eran los ayuntamientos capitales de provincia, después en el segundo reglamento son las poblaciones con ayuntamientos, se amplía considerablemente la proyección, el alcance de los espacios territoriales que podían participar. En las Cortes Generales se regresa a la primera idea, que son los ayuntamientos capitales de provincia, pero aquí tenemos el contraste. Es el Congreso de Venezuela donde se plantean que podían participar todas las poblaciones que no hayan reconocido la regencia. En este caso, Coro, Maracaibo y Guayana, como las provincias. ¿Ok? Y ya se hacen elecciones de segundo grado. La ampliación es impresionante. ¿Quiénes podían elegir? En el caso de las juntas centrales lo mismo, son los ayuntamientos que elegían a uno por sorteo, esto se hacía por un real acuerdo y se seleccionaba a 3 y se hacía un sorteo. Eso ya durante la época republicana se va a eliminar el tema del sorteo, pero antes como una práctica de antiguo régimen se mantenía como una práctica bastante común. Como ustedes verán, ya en el Congreso de Venezuela quienes podían elegir cambió considerablemente. Eran hombres libres mayores de 25 años o que estuvieran casados, vecinos, propietarios, más de 2.000 pesos, que no era un monto menor como ustedes sabrán. Era un monto bastante considerable. ¿Quiénes podían ser diputados? Aquí se plantean algunos conceptos también, algunas ideas en torno al antiguo régimen, como puede ser un individuo de notoria probidad, talento e instrucción, y un buen ciudadano y un celoso patricio. Algunos elementos se mantienen también en el segundo reglamento de la Junta Suprema Central. Ya para las Cortes Generales del 10, ya hay algunas modificaciones: natural de la provincia, dotado de probidad, talento e instrucción y exento de toda nota. Ya para el Congreso de Venezuela, aunque se mantienen algunos elementos, ya hay nuevas ideas: una buena educación, acreditada conducta, talento, amor patriótico, notorio concepto y aceptación pública. Ustedes mismos se están dando cuenta de cómo se van dando las modificaciones y las transformaciones en torno a la representación política. Ya que a veces Ok. ¿Cuántos representantes elegían? Bueno, era al principio con la Junta Suprema Central y con las Cortes Generales, era un diputado por cada virreinato o capitanía general. Ya en las Cortes cambia un poco y es un diputado por cada ciudad cabeza de partido. Y para el caso de Venezuela, era un diputado por cada 20.000 habitantes. No me voy a detener aquí porque hay otros cuadros comparativos que me gustaría que pudiéramos ver. Sobre todo el de 1818 y 1820. Aquí tenemos el Congreso de Angostura, el reglamento, y el Congreso de la Villa del Rosario. Son los dos reglamentos electorales, poco más de un año de diferencia, pero sí se ven algunas modificaciones significativas, sobre todo cuando ya después, ya de la incorporación, o sea, de la batalla de Boyacá, cambió significativamente el espacio y ya Bolívar y el Congreso de Angostura amplían su convocatoria. Vamos a ver si esto se puede ver bien. ¿Dónde se realizaría el Congreso, las elecciones para el Congreso de Angostura? Eran las provincias libres e instalaciones militares de la República de Venezuela. Y se invitó a la provincia de Casanare, ¿no? No había un censo, eso era muy importante. Igual que para el caso del Congreso de la Villa del Rosario tampoco existía un censo como tal. Obviamente hay una ampliación significativa del espacio geográfico, porque son las provincias libres e instalaciones militares de la República de Colombia. Ya cambió significativamente. ¿Quiénes participaban? Para el Congreso de Angostura podían participar, eran elecciones directas, como les comenté, eran venezolanos mayores de 21 años, propietarios o profesionales, o que tuvieran una renta superior a los 300 pesos anuales, o empleados del Estado. En este caso tenían que tener 200 pesos de ingreso. Eran elecciones de segundo grado, como les dije. El primer nivel son en las asambleas parroquiales. Podían participar los colombianos mayores de 21 años, propietarios, mayores de 500 pesos, o profesionales y militares o extranjeros que hubieran combatido en la guerra. Aquí se elegían 15 electores parroquiales que después participaban en las asambleas provinciales. Las asambleas provinciales, para poder participar ahí, tenían que ser colombianos, mayor de 21 años, vecino de la provincia, propietario de 1.000 pesos o una renta de 500 pesos o más, o profesional. Las restricciones son significativas, ¿okay? Pero tampoco
había como que mucho espacio de movilidad, pero insisto en esto, obviamente hay una revolución, una transformación del concepto y de la idea y la práctica, sobre todo de la representación política. ¿Quiénes podían ser diputados en el caso del Congreso de Angostura? Venezolanos mayores de 25 años, propietarios, residentes de la provincia y de un patriotismo a toda prueba. Es decir, la no adhesión a ningún partido y amor a la patria. A diferencia de hoy día, bueno, a diferencia de hace 100 años, los partidos como tal no existían y eran mal vistos. O sea, no los partidos como organizaciones políticas, sino que uno se juntara entre nosotros mismos y buscáramos la manera de buscar, aunque obviamente eso se hacía, pero no era bien visto. Para el Congreso de la Villa del Rosario ya hay algunas pequeñas diferencias, sobre todo con el tema de que tenía que ser propietario, bueno, de una propiedad obviamente de mayor de 5.000 pesos o una renta superior a los 500. Se trata de una cifra significativa. Aquí, no sé si se puede ver con el color azul, el color rojo son en las regiones donde se hicieron las elecciones para Angostura. Aquí está el Casanare, ¿no? Recuerden que buena parte del territorio venezolano para las elecciones de 1818-19 para el Congreso de Angostura estaba bajo el dominio, bueno, también toda esta parte en realidad, bajo la monarquía. Entonces, con color rojo coloqué Angostura, aquí se hicieron las elecciones en instalaciones militares. Ya aquí sí se hicieron, igual que en el Casanare, se hicieron en la población civil. Y en azul tenemos las elecciones para la Villa del Rosario. La ampliación, como ustedes verán, es significativa. Creo que es importante hacer esa comparación con Angostura porque nos habla de esa dimensión espacial. Ahora, aunque aquí no me voy a detener, quise hacer la comparación, como les dije, también con las Cortes ordinarias de 1820. O sea, tenemos la reunión del Congreso de la Villa del Rosario y tenemos las Cortes ordinarias. Como les dije, convivieron en el mismo tiempo. O sea, la discusión que se da en la prensa, a quien le pueda interesar eso, la discusión durante los años del trienio liberal es muy, muy interesante en torno a estos temas, de la representación de la ciudadanía. Las discusiones son muy buenas. Porque de un lado de la frontera, para decirle un nombre, se estaban dando las elecciones republicanas y del otro lado las elecciones monárquicas. ¿Okay? Entonces, aquí yo quise evidenciar las diferencias en torno a algunos conceptos, como el de soberanía. Para el caso del Congreso de la Villa del Rosario, claro, estoy tomando la Constitución de Angostura de 1819, que como ustedes sabrán, no se practicó, no tuvo mayor incidencia, pero es un referente para este caso. La idea de la soberanía para el Congreso de la Villa del Rosario es que la soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos, es imprescriptible e inseparable del pueblo. El pueblo no puede ejercer por sí otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones, ni puede depositarla en unas solas manos. El poder soberano estará dividido en legislativo, ejecutivo y judicial. En cambio, para las Cortes Generales, como ustedes saben, dentro de una monarquía absoluta, dentro de una monarquía moderada hereditaria, tenemos que la soberanía reside esencialmente en la nación. Hay una diferencia. Y es entendida como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y se representan por medio de los diputados en las Cortes nombradas por los ciudadanos a través de procesos electorales. Ahí ustedes pueden ver las diferencias que se tienen dentro de un modelo republicano y un modelo monárquico en este caso. Con el tema de la ciudadanía, veamos. Tenemos que, también, aquí estoy en base de la Constitución 1819, ya en la Constitución de la Villa del Rosario del 21 no está establecido así. Y es que los ciudadanos se dividían en pasivos y en activos, ¿ok? Todos éramos ciudadanos, pero los activos eran los que podían participar en elecciones. Los ciudadanos activos eran los hombres venezolanos y residentes, bueno, en este caso tendríamos que ampliarlo a los colombianos, casados o mayor de 21 años que supiera leer y escribir. Esto se postergó hasta el año 1830, por lo menos para el caso venezolano, si mal no recuerdo, hasta el 40 y tanto, algo así, no recuerdo, para el caso de la Nueva Granada, para Colombia después, hasta cuándo se mantiene el tema de saber leer y escribir. Tenías que ser propietario de un inmueble y en su defecto dominar algún oficio, en fin, ¿no? Algunas de esas condiciones que vimos anteriormente. Para el caso de las Cortes Ordinarias del 20 de la monarquía, tenían que ser hombres españoles que por ambas líneas eran originarios de sus dominios en ambos hemisferios y se encontraban avecinados en ella.
En el caso de los hombres españoles con origen africano se les podía otorgar una carta de ciudadanía. A partir de 1830, según la normativa, se iba a hacer un requisito el saber leer y escribir. ¿Dónde se realizarían? Ustedes saben, ya lo hemos hablado, en el caso de las Cortes Generales en los pueblos de la península, islas adyacentes, Canarias, América y Asia, y era una representación proporcional. En estos casos sí había un censo de población, no así para el Congreso ni el de Angostura ni el de Congreso de la Villa del Rosario. También una razón muy sencilla, los últimos censos se hicieron en 1810, 1811 antes de la guerra, y se calcula que en el caso al menos de Venezuela cerca de un tercio de la población había muerto o había emigrado hacia el Caribe. ¿Quiénes participaban? Ya algunas de esas las vimos con anterioridad, tanto en las elecciones parroquiales como en las elecciones provinciales, pero para el caso de las Cortes Generales podamos ver algunas diferencias. Era un sistema mucho más complejo, eran elecciones de tercer grado, se elige a un diputado provincial por cada 70.000, era proporcional. Las primeras eran las juntas electorales de parroquia, después las juntas electorales de partido y después las juntas electorales de provincia. Era un sistema mucho más complejo. ¿Ok? Y ya creo que, ¿quiénes podían ser diputados? Bueno, las condiciones ya para el Congreso de la Villa del Rosario las vimos, y para el caso de las Cortes Ordinarias, eran ciudadanos españoles mayores de 25 años, originarios de la provincia o que esté avecinado en ella al menos 7 años, con una renta anual proporcionada y procedente de bienes propios. No había un número como tal. ¿Ok? ¿Cuánto llevo de tiempo, hermano? Perfecto. Veamos otros aspectos que me parecen importantes. Ya al final, si tienen alguna pregunta con estos cuadros, lo podemos conversar. Igual esta presentación está disponible en mi página de Prexil, creo que está en acceso al público. Una de las cosas que yo he visto en la historiografía, no solamente colombiana, venezolana, sino hispanoamericana en general, es que se tiende a ver que los sistemas representativos decimonónicos y también del siglo XX fueron un fracaso. Creo que no tenemos que verlo así. Tenemos que verlo como una posibilidad de lectura para entender sobre todo procesos, análisis, obviamente continuidades, rupturas, en fin, pero sobre todo la transformación que se da en torno a la cultura política. Estos acercamientos nos permiten sobre todo ver esas complejidades que se dan en el desarrollo de esa Colombia. ¿Ok? Eso es importante. Obviamente, todos estos procesos electorales que se dan, toda esa experiencia contribuyeron de una u otra manera, no solamente a la ruptura de la legitimidad monárquica, sino también en su progresiva sustitución por una nueva legitimidad republicana. Eso es muy importante entenderlo y se lo he insistido en diferentes oportunidades. ¿Cuáles son esas características de los sistemas representativos que se tenían para esa época? Elecciones regulares, independencia de los representantes y sobre todo el tema de la opinión libre, no solamente de los de los representados, sino también de los representantes. Ahí hay un cambio en la concepción también de la representación. Este estudio de todo el tema de la normativa y todo el tema del sistema representativo nos representa una fuente de análisis, como les mencioné, de la cultura política de ese momento que vale la pena destacar. Mucha gente no se mete, por cierto, en temas de elecciones como tal, como ustedes sabrán. Creo que tienden a ser aburridos, son muchos datos, son muchas gráficas, en fin, son muchos reglamentos también, pero en verdad que creo que es una puerta bastante interesante para comprender y analizar estos estudios. Otro punto que también me gustaría destacar es que la permanencia del tema de la representación política, no solamente en los años previos a Colombia, sino durante la experiencia colombiana. Si mal no recuerdo, y algunos de ustedes me podrán aclarar eso, creo que hay 5 legislaturas como tal, las elecciones del presidente, tenemos Ocaña también, las elecciones de Ocaña, en fin, son varios procesos electorales sumamente importantes que se dan durante la experiencia colombiana. De esos hay muy pocos estudios también. Pues yo me he enfocado básicamente a lo de la Villa del Rosario y Angostura. Las prácticas electorales, como lo hemos mencionado, como fuente para la comprensión de la cultura política es muy importante. Primero por el tema de la movilización ciudadana, es una novedad, el significado que eso significa, el alcance, el interés que despertó para la participación. La gente se movilizó
Ya tenía tiempo movilizada con el tema de la guerra. Anteriormente se había movilizado para las elecciones de la Junta Suprema Central, para Bayona también hay algunas cosas que se llegaron a mover tanto en la Nueva Granada como en el caso de Venezuela. Pero sobre todo aquí en las elecciones del 20 y anteriormente para las elecciones del Congreso de Angostura se movilizó muchísima gente. Eso es muy importante tenerlo. El poder que adquirió el voto también tenemos que considerarlo, sobre todo para acercar a esa ciudadanía en la toma de decisiones políticas, para darle legitimidad a esa república, y todo esto transformó de alguna u otra manera progresivamente las relaciones con el poder y dan sentido de alguna u otra manera a esas dinámicas y prácticas de los sistemas representativos, ¿no? La historiografía, ayer tuvimos una mesa que compartí con algunos compañeros, pudimos hablar de algunos de esos elementos, pero en torno específicamente a la representación política, a las prácticas electorales, como les mencioné, no está presente en la historiografía. Recientemente que se han hecho algunas cosas. Obviamente lo que privó fue las tensiones y los debates que suscitó la experiencia de esa gran Colombia, esa llamada Gran Colombia, siempre vista desde las fronteras nacionales, ¿no? Nunca en una visión en conjunto. Privó una historia de Colombia fragmentada, donde el acento se colocó precisamente en el conflicto. O sea, cuando estudiamos Colombia, lo vemos porque sabemos que fracasó. ¿Okay? Los historiadores lo han hecho desde ahí. Ya para ir cerrando y darle la oportunidad a ustedes de plantear sus preguntas, sus comentarios, en fin, y también para descansar un poco, sé que tuvimos una jornada algo pesada, tengo algunas consideraciones generales. Primero, sabemos precisamente que esta Colombia no tuvo el resultado de esa república que se hizo aquí, ¿no? Pero sí cumplió su objetivo, y era lograr la independencia absoluta. Y sobre todo sirvió de base de una u otra manera, para bien o para mal, a pesar de que los venezolanos en la historiografía y en la cultura popular siempre han procurado desechar la experiencia colombiana, la experiencia es significativa, ¿okay? Y tenemos que valorarla así. Es muy diferente la Colombia que se va a armar después, la Venezuela que se va a armar después, el Ecuador también, y ni hablar de Panamá casi 100 años después. Son muy diferentes las experiencias. Pero lo que se logró aquí, en esta Colombia, fue significativo y fue muy importante. La instalación y el desenvolvimiento de esa institución republicana y representativa se intentó, y creo que se dieron algunos elementos, sustituir, cambiar, transformar la idea de la monarquía, ¿no? Esa práctica que se tenía. Creo que eso es muy importante. Como les mencioné, fueron 300 años de experiencia que de un plumazo y por hacer una constitución bonita y moderna y demás, no se va a borrar. Entonces se dieron algunos elementos y eso se da desde los escritos de Rocafuerte que vimos, desde los reglamentos electorales, desde las alocuciones, desde la normativa electoral, desde la prensa, desde la ciudadanía como tal, la gente conversando en la calle, poco a poco se va dando una transformación de la representación, de la ciudadanía, de la soberanía, que todavía hoy día seguimos discutiendo. ¿Ok? Y por último, es algo muy importante, que también lo mencioné, y es que se sostuvo y se practicó en esa Colombia el principio de la representación como fundamento de la legitimación política, creando y consolidando una cultura política republicana. En eso quiero insistir. No solamente fueron los militares, no solamente fueron los civiles, fueron hombres y mujeres de todas las edades que de alguna u otra manera participaron en esto. ¿Ok? No tenemos que descartarlo ni pensar que porque las elecciones participaban pocos hombres y demás. Claro que las mujeres estaban detrás, claro que los niños estaban corriendo por ahí, o sea, se pueden imaginar todo. Se estaba hablando en las escuelas, en las iglesias, en las plazas. Esto algo estaba moviendo. Yo por lo menos he estado revisando la prensa española durante esta época del trienio y en España se están discutiendo y están llegando lo que se está logrando aquí, la normativa, en fin, obviamente para criticar, pero sí tiene sí tiene un impacto y eso también tenemos que estudiarlo. Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí y nada, los escucho si tienen alguna pregunta, algún comentario. Y Armando, muchísimas gracias por esta oportunidad. Tenemos 15 minutos para preguntas.
Muchas gracias, Ángel, por esa presentación, muy didáctica por lo demás. Para esta hora de la tarde creo que a todos nos refresca ver pues, una presentación de un tema muy complejo, pero de una manera muy didáctica. Yo quería preguntarte por la idea de lo popular, el gobierno de lo popular, que nos elabores un poquito más sobre ese uso de lo popular en este entorno de las elecciones que sabemos que son, para nuestras miradas del siglo XXI, súper restringidas a una porción de la población muy pequeña. Entonces me parecería interesante que pudieras contarnos un poquito más sobre esa idea de lo popular, del gobierno popular. Claro, gracias. Bueno, la idea de popular en esta época, hace 200 años, era, bueno, la idea del pueblo, los que podían participar en realidad. Pero también se tiene que ver no solamente lo que estaba dentro del reglamento electoral, que eran los que podían participar, como ahorita lo dije al final, sino que se trata de integrar de alguna manera la sociedad, o así lo tenemos que procurar ver. Obviamente las fuentes no nos dicen muchísimo, no nos dicen mucho de esa participación como detrás de bastidores, pero creo que lo podríamos considerar. Por eso es que obviamente tenemos que trabajar con las fuentes que tenemos. En la prensa hay algunos elementos, hay sermones, obviamente después en algunos relatos y demás, por lo menos para el caso del Congreso de Venezuela de 1811, hay relatos muy buenos de tumulto, de gente que está agitada, de gente que está participando durante el Congreso de Venezuela, el de Angostura y el de Cúcuta. También hay algunos relatos de que la gente estaba haciendo bullicio, que se reunían en las partes de afuera. También ese es el pueblo. La idea de lo popular aquí se inscribe no solamente dentro de los que pueden participar, dentro de la normativa electoral, sino que hay que tratar de ver una visión más amplia. Obviamente las restricciones son inmensas, pero digo, por eso es que quise hacer una retrospectiva de alguna manera de cómo era en 1809, 1810 y tratar de llevarlo hasta el 21. Mientras que solamente se reunían algunos miembros del ayuntamiento, algunos regentes, el capitán general, el virrey, para elegir a 3 y que por un sorteo, para evitar que participara el pueblo, el populacho, como también se le llegaba a decir, sino que la providencia eligiera, bueno, ya no las estamos jugando, vamos a que sea el pueblo el que elija. Obviamente es un pueblo ilustrado, es un pueblo militar, profesional, ahí las restricciones están claramente. No sé si por ahí te pueda dar algunas luces. Obviamente estos son algunos puntos muy generales, hay investigaciones y hay mis trabajos también donde podrían profundizar con algunas cosas de esto. Procuré hacer esto lo más didáctico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Usted señala el principio de representatividad como fundamento de la legitimidad del gobierno, ¿cierto? ¿No sería más bien el principio de representatividad como un instrumento para consolidar la legitimidad del gobierno popular? ¿Sí? Sí, tienes razón. O sea, esto es obviamente un mecanismo, un instrumento, es parte de esa legitimidad. Y la legitimidad incluye muchos otros elementos que no está aquí. Aquí estamos tratando de darle como ese camino hacia la legitimidad. Sí, porque ese principio de representación como instrumento está muy consolidado desde el siglo XVIII. Ningún Estado en el mundo fue posible sin ese instrumento de la representatividad como forma viable de ejercer el gobierno. Lo segundo, usted señala en sus consideraciones finales que no se logró la consolidación de la nación en el 21, pero digamos otra lectura sería que en el 21 no se buscaba eso, era el inicio de la construcción de la nación. En otras palabras, sería adelantarnos decir que en el 21 se logró la nación, la consolidación de la nación. Pues no, es el inicio. Entonces no me quedó clara esa primera consideración. Muchas gracias. Claro, por lo menos en ese punto ya en las reflexiones finales ya hablo de que, bueno, sabemos cómo terminó la historia y para el 30, 31, cuando hablo 30, 31 es que Venezuela se va el 30 y la experiencia queda hasta el 31, es que sabemos que a ese momento la experiencia no funcionó. A eso me refería, ¿no? Eso era en parte de... Sí, pero entiendo tu observación. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Ángel, ¿me oyes? Sí, bueno, me ha parecido muy interesante el intento de poner en paralelo esas diversas vías de participación en los procesos electorales. Mi pregunta era, Ángel, un poco de tipo conceptual, como cabe esperar de mí. Es decir, yo he encontrado en la prensa del trienio en España, en ese mismo periodo, que empieza a surgir un cierto debate sobre autores que discuten en las páginas de la prensa
sobre la existencia de una doble legitimidad en el sistema representativo. Empiezan a decir, sí, por un lado está la representación, es decir, el sistema es legítimo en tanto en cuanto los diputados representan, el concepto de representación viene del derecho privado, representan a sus comitentes, representan a los electores, representan a los ciudadanos, pero por otro lado, en la prensa empieza a surgir también otro tipo de discurso que dice el régimen representativo es un régimen de opinión y en ese sentido la libertad de prensa es tan importante como las elecciones porque el sistema se basa en la opinión pública y en ese sentido surge una especie de bicefalia, de doble legitimidad porque en ocasiones puede darse el caso de que los representantes elegidos no coincidan exactamente con la opinión expresada a través de la prensa, etcétera, etcétera. Mi pregunta es simplemente si has percibido en tus investigaciones de este periodo que surja ese tipo digamos, de oposición. Por poner un ejemplo, en la Constitución Española de 1837, en el preámbulo de la Constitución se dice que el sistema representativo es un régimen de opinión, literalmente. Es decir, que eso llega incluso a constitucionalizarse, la cuestión de la opinión y la bicefalia entre opinión y representación. ¿Tú has percibido algo de eso o es tal vez prematuro en ese periodo? No, sí se mantiene precisamente, eso me ha llamado mucho la atención en los últimos momentos porque he estado trabajando el tema de los tratados de Trujillo en la prensa española, en la prensa liberal española, y en las discusiones que se dan aquí, tanto en Colombia, y obviamente le he seguido también la pista en estos 3 años para la prensa española, lo que se plantea también es que mientras, a ver, ¿cómo lo explico? En los años que no hay procesos electorales como tal, o sea, no hay elecciones como tal, la prensa, la opinión pública toma un protagonismo significativo porque es el mecanismo a través del cual la ciudadanía puede expresar, o sea, los representados pueden manifestar a los representantes sus dudas, sus molestias, sus inquietudes, y también es una tribuna, por lo menos con el tema de las Cortes, aquí también con el tema del Congreso, hay muchos ciudadanos que a través de la prensa manifiestan, siguen y demás las discusiones en las Cortes y en el Congreso. Entonces, sí hay una cercanía muy significativa, al igual que en el caso español, entre representación y el concepto de opinión pública. Van de la mano. Entonces, en ese sentido, sí se mantiene. Y sí lo he visto. Obviamente, mientras que va avanzando un poco más la década de los 20, se evidencia más. No tanto aquí al principio, pero sí hay cierta cercanía. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Ellos estaban aprendiendo a hacer la política. Y hay un modelo que está detrás, que es el modelo norteamericano, ¿no? Que ya tenía como una legislación muy definida. Y yo veo que en este tipo de representación política como que la discusión federal se perdió en el camino y que aquí esto solamente es una república centralista, unitaria, que está en guerra, como se dijo esta mañana. Entonces como que lo federal como que se perdió en algún momento en la discusión y como que el hecho de la guerra hizo que se acercaran mucho como a este modelo que es muy nuestro, por así decirlo. Yo no sé si está de acuerdo con eso o lo quiere matizar. Bueno, pero es que no entendí cuál era tu punto porque no te escuché al final. Sí. No, que anteriormente a esta Constitución, una discusión muy fuerte entre federalistas y federalistas dentro de Colombia, digamos, en ese momento. Pero lo que yo entiendo es que lo que hay es una Constitución que es totalmente central, en la que no hay, digamos, espacio para lo federal. Y como tenían el ejemplo norteamericano, que era más federal. Entonces, eso como que se perdió en algún momento, como que no tuvo eco aquí. Era eso. Sí, tienes razón. Eso en parte de las discusiones que estamos teniendo en la conferencia de Daniel, ¿no? A eso te refieres con el tema de la guerra. Sí, sobre todo creo que dijiste algo clave, y es que estamos aprendiendo a hacer política. Obviamente tenemos las experiencias anteriores, tanto la norteamericana, la española, que a veces se nos olvida, y la francesa también. Entonces, pero sobre todo creo que esto se trata de una experiencia, de un aprendizaje y de jugarla también. O sea, también nos la estábamos jugando, aunque el calor, las malas condiciones y demás, que se le ha dado muchísimo peso en este Congreso, aparte de las explicaciones con el tema de la Villa del Rosario, la experiencia y como tú bien decías, el aprendizaje fue clave aquí. Estamos aprendiendo a hacer política. Creo que esa es una de las palabras clave. A pesar de toda la experiencia anterior,
pero aquí estamos emprendiendo a ser sobre todo libres e independientes. ¿Okay? Gracias por tu comentario. Ángel, una cosa, preparando la mesa nuestra de ayer, me encontré con las elecciones provinciales de la Asamblea Provincial de Maracaibo, en la que salió Lazo de la Vega elegido. Están las actas y resultan 10 diputados, 5 son suplentes, 5 titulares, elegidos por 15 electores. 15 a 10, vos mismo dijiste que eran 15. Eso es una relación de 3 a 2. Me imagino que si vamos a hablar de representación, de sistema político representativo popular, nadie estará satisfecho con una relación de 3 a 2. 15 gatos eligen a 10 gatos. Me imagino que lo difícil es medir los otros 2 niveles, los primeros 2 niveles del proceso electoral. Me imagino que es lo difícil de documentar. Y la pregunta clave, crítica, si insistimos en usar la noción de democracia representativa y popular o sistema político representativo popular, es estimar el porcentaje a partir de la base electoral desde el primer nivel, porque nadie se satisfará con 3-2. Ok, ahora a nosotros no nos satisface eso, pero para ese momento sí lo era. Era la alternativa que se tenía. A pesar de que era muy escasa la participación porcentualmente, la normativa era muy clara y la gente aceptó ese modelo. O sea, creo que eso también lo tenemos que valorar. Veníamos de elecciones como vimos en 1809, 1810, donde participaban solamente los miembros del ayuntamiento y de repente están invitando a un gentío. Por lo menos, claro, yo no pude caer en esos detalles. Cuando revisamos las elecciones en las instalaciones militares, participaban soldados, cadetes, coroneles, tenientes, etc. Participaba un gentío y cuando se revisan las actas electorales de 1820, la participación es muy numerosa. O sea, participaba una cantidad de gente importante. Por lo menos mis estimaciones, si mal no recuerdo, tendría que ver bien los datos que llegué a levantar, pero en algunos casos llegó a participar el 10% de la población de hombres. O sea, no es un número menor en las estimaciones con respecto a Colombia. Hay provincias, hay regiones donde participó más gente, hay otras que no. Por lo menos en las misiones del Caroní fueron elecciones muy complicadas. En el Casanare también por el tema de las inundaciones, por el tema de la peste, en fin. Pero obviamente en regiones más de ciudades y así, la participación fue bastante numerosa. Tu pregunta, tu planteamiento, obviamente nos causa ruido en la actualidad, pero para ese momento creo que era un número que se podía manejar. Ojo, eso no quiere decir que en la prensa, o por lo menos como vimos esa cita de Blanco, no se hicieran críticas al sistema. Las críticas las hay. Eso es importante y eso también, por lo menos yo me he ido acercando a esa información también. ¿Okay? Siguiendo con lo que estaba diciendo usted, en la presentación, en todos esos cuadros bastante buenos, no dicen de la profesión, ocupación, oficio de las personas, pero en los 10 y en los 20 de los 1800, uno se da cuenta, por lo menos en Angostura y aquí, la cantidad de abogados que participan. Algunos comerciantes, algunos libres pensadores, algunas profesiones liberales y así. Pero lo curioso es que en Angostura el número de militares que fueron a la reunión es bastante alto. Y aquí a la villa, no sé si son 7 u 8 los militares, creo que hay 1 o 2 colombianos, los otros son venezolanos. Los clérigos por todos son por ahí 13, la mayoría son venezolanos. La pregunta es, hoy en día en Colombia, en los últimos decenios, un militar que haga propaganda política, que elija o sea elegido, eso sería, aquí es un delito, pero horrible, eso no lo permite nadie, aquí no se... Pero en ese tiempo, estamos hablando de los 10 y 20 del 18, ¿cómo veía el pueblo eso de que la probabilidad de ser elegido, siendo cura o siendo militar, era muy alta? Producto de la reunión del 21, es que de todos los que eligieron para ser gobernador o representantes, casi todos fueron militares, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo ve la gente, cómo el pueblo, cómo veían otros sectores económicos esa ventaja
que tenían militares y curas para ser elegidos. Mira, por lo menos algo que tenemos que tener claro, aquí no habían campañas electorales. Aquí la gente no se daba, no se postulaba como tal, sino que tú recordabas a alguien. ¿Quiénes eran los más recordados? Obviamente los militares, que tú habías escuchado, que el general fulano, el teniente coronel, o el sacerdote tal, o el diputado tal del Congreso, y esos son los que tú empiezas a repetir. Una de las grandes críticas que hace José Félix Blanco en 1820, que fue el de la cita, es que, porque le decían, no es que tienen que elegir a 5 representantes, y es que había gente ahí en las misiones del Caroní que se sabía un nombre, 2 nombres, no tenían ni idea de quién más elegir. Por ejemplo, era el cura del pueblo, fue el diputado Juan Germán Rocio, a él mismo lo nombraron varias veces para que fuera elector, al final fue diputado. La gente no veía esto mal. Por lo menos también tenemos una percepción ahorita hasta despectiva del tema militar, obviamente por nuestras experiencias recientes en América Latina, pero en ese momento la convivencia entre lo civil y lo militar era permanente. O sea, la guerra nos obligó de alguna manera a ejercer ese oficio. Entonces, no estaba tan mal visto. Y algo que también quería recordar, por lo menos cuando mencioné el tema de las actas electorales para la Villa del Rosario, cuando tenías que hacer en la tabla, tenías que decir tu oficio. Habían carniceros, habían barberos, habían médicos, había gente que tenía su botiquita, barrendero también. En fin, hay una infinidad importante de oficios que también participaron, no solamente fueron los militares. O sea, también tenemos que compensar eso. ¿Okay? Ángel, muchas gracias por su intervención y por las respuestas dadas. Muchas gracias.